familia, buenas noches. Qué gusto que te puedas conectar con nosotros en nuestra reunión de estudio y oración. Y bueno, el día de hoy comenzamos con la segunda carta de Timoteo. Ya terminamos el estudio de la primera carta y si tú te quedaste con algunos capítulos que tú no viste, puedes encontrarlo en nuestro canal de YouTube para que puedas estar al corriente. Y bueno, comenzamos ahorita con un tiempo de alabanza y después tenemos un mensaje con el pastor Rodolfo, pero antes quiero recordarte las formas que tenemos de dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Puede ser en las oficinas de Amistad de Monterrey de 10 de la mañana a 2 de la tarde. También puedes hacer una transferencia o un depósito a nuestra cuenta en Santander que viene aquí en pantalla. O también puedes ingresar a nuestra página amistaddemonterrey.org/dar. Ahí aparecerá un botón que dice Dar ahora. Muchas gracias por tu aportación y bueno, comenzamos con nuestro tiempo de alabanza. Hola, te damos la bienvenida a un miércoles de estudio. Te invitamos a que juntos podamos alabar al único que es digno. Si quieren podemos empezar con una oración. Señor, te doy gracias, Señor. Gracias por tu bondad y por tu misericordia. Señor, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque contigo no nos hace falta nada. Gracias, Señor, porque nuestros problemas son pequeños comparados a tu grandeza y a tu poder, Señor. Padre, que el día de hoy te podamos adorar en espíritu y en verdad. Podamos adorarte como tú eres digno, Señor, como tú te lo mereces. Te damos las gracias, Padre. Amén. Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, manantial que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que rescate en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios. Corazón, agua que sacia mi sed, manantial que subiré, oh mi canción. De mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh mi canción. De mi corazón, viento que llena mi fe, mi ancla firme y fiel, oh mi canción.
Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy levantamos nuestra voz en fe, en adoración a ti, Señor. Tú estás con nosotros. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. 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 Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Ya es libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú lo dijiste, Jesús, y lo creemos. No hay hombre igual al nombre de Cristo, que fue el que es y por siempre será. Solo tú, Señor. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas.
sobre las aguas que puede el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarlos una vez más y hoy vamos a tener un tiempo muy especial. Vamos a entrar en la segunda epístola del apóstol Pablo a su hijo amado en la fe, a Timoteo, que ya lo vimos en la primera epístola que el apóstol Pablo le dirige a su hijo en la fe cuando lo estacionó en la ciudad de Éfeso. Pablo había incursionado en la ciudad de Éfeso ahí en Hechos 19, donde ahí ministró a 12 hombres que no conocían al Espíritu Santo, y ahí el apóstol Pablo comenzó una obra nueva, fresca, llena del poder del Espíritu. A la altura de Hechos 19, versículo 10, dice que toda la región de Asia Menor había escuchado el Evangelio de una manera poderosa. El apóstol Pablo, ahí en la ciudad de Éfeso, había abierto brecha. Era una región oscura, llena de tinieblas, llena de magia, llena de demonios. Y años después, más adelante, deja ahí a Timoteo al frente de la obra que tenía ahí. Muy probablemente había un instituto bíblico que también el apóstol Pablo comenzó en la academia de un tal hombre llamado Tirano. Ahí Timoteo está al frente. El apóstol Pablo en la primera epístola a Timoteo le da los detalles importantes en estos 6 capítulos que ya vimos. En esta ocasión, ahora el apóstol Pablo está entrando en su última carta, en su última epístola que él escribió, estando ahí él muy probablemente en la cárcel de Roma, donde se sospecha o se supone que fue capturado en la isla de Troas, ahí en el puerto. Ahí lo capturan por segunda ocasión y lo llevan a la cárcel a Roma. Ahora vamos a dar un poquito de pormenores en esta carta porque es importante conocer el contexto, y casi toda esta clase de hoy va a ser entender la atmósfera, el contexto donde el apóstol Pablo escribe esta carta y también Timoteo la recibe de esta forma, su última carta de su amado padre espiritual, el apóstol Pablo. Pablo había sido capturado o bien detenido allá en Jerusalén después de una revuelta que había sucedido debido a que se le acusó de que él estaba tratando de pervertir a los judíos, etc. Todo lo vemos ahí en el capítulo 21 de los Hechos. De ahí en adelante hasta el capítulo 28, el apóstol Pablo entra en un proceso donde se le detiene varios años por acusaciones de los fariseos que no lo querían realmente matarlo. Pero los romanos lo detuvieron y lo protegieron porque era ciudadano romano el apóstol Pablo. Ya vemos ahí que ya por el capítulo 16 en el libro de los Hechos, Pablo ya había escogido a Timoteo, quien lo fue acompañando a diferentes partes, ministrando, lo fue entrenando, lo fue preparando. En el capítulo 28 de los Hechos, el apóstol Pablo, en los últimos versículos, queda ahí Pablo en una casa rentada, ahí encadenado, pero rentada, y con mucha libertad de que pudiera recibir gente. Podemos verlo en Hechos, capítulo 28, donde el apóstol Pablo nos está diciendo, aquí la escritura, la manera en que en la primera detención que hicieron del apóstol Pablo no fue tan severa. Fue una detención meramente por causa de la acusación que se le hacían de parte de los fariseos, de parte de los judíos. Y entonces aquí nos dice, en la última parte del capítulo 28, dice aquí que el apóstol Pablo estuvo ahí, versículo 30, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento.
Así que el apóstol Pablo, en su primera detención, estaba ahí, estaba en esa cárcel. Tal vez era un confinamiento en una casa. Por ser ciudadano romano se le dieron ciertos privilegios, aunque seguía detenido hasta que pudiera comparecer ante el César. Y ahí, en ese tiempo era Nerón, y en ese tiempo, en la primera detención, parece ser que fue liberado de la boca del león. Así lo dice más adelante el apóstol Pablo, que fue liberado de la boca del león y se le soltó en esa primera detención. No hubo suficientes argumentos para acusarlo y volvió el apóstol Pablo a predicar el evangelio. Se cree que el apóstol Pablo de ahí empezó a predicar el evangelio y extenderlo, y es muy probable que haya salido también hasta España, donde lo menciona en el libro de Romanos capítulo 15. De ahí en adelante no tenemos mucha información, salvo las diferentes epístolas donde el apóstol Pablo está escribiendo. Se cree que más adelante el apóstol Pablo, entrando en una nueva etapa, el Imperio Romano, es detenido, y es detenido acusándole a los cristianos de sedición, de oponerse al emperador. Y ahí Nerón estaba muy molesto con los cristianos porque no se postraban ante su estatua, porque no se sometían a las reglas. Era un tipo Nabucodonosor con los 3 jóvenes que, si no se doblegaban, los iba a mandar al horno de fuego. Bueno, en esta época este hombre llamado Nerón era un tirano, era un hombre desquiciado, que también puso ahí una orden para capturar a los cristianos, acusándoles de que ellos habían causado el incendio de la ciudad de Roma. Sin embargo, la gente común se cree que sospechaba que realmente fue Nerón y que él buscó un chivo expiatorio para acusar a los cristianos. Y en ese momento se supone o se cree de que el apóstol Pablo fue detenido por segunda vez en la cárcel. Nada más que en esta segunda ocasión ahora se perfilaba a ser ejecutado. El apóstol Pablo tiene todavía una conexión ahí con Timoteo y con algunos de sus discípulos que lo seguían. Nada más que en esta ocasión el apóstol Pablo no tiene la libertad que tuvo en su primera detención. No tenía la libertad de estar en una cárcel, sino más bien en la segunda detención está en un calabozo, está pasándola bastante difícil. Se ve en la carta, en la segunda epístola a Timoteo, de que todos los amigos del apóstol Pablo poco a poco se fueron alejando, muy probablemente porque la persecución se fue asentando de tal manera que corrían peligro la vida de los que estaban ahí cerca de él, y algunos optaron por retirarse y alejarse. Salvo se cree que estuvo ahí Lucas, el que permaneció con él hasta el fin. No sabemos la suerte de Lucas, no sabemos si fue ejecutado o no. Lo que sí sabemos es que el apóstol Pablo ya lo anuncia en esta segunda epístola, que se avecinaba ese momento de que iba a ser ejecutado. Aquí en esta carta, en la segunda carta, podría yo llamarle que es el testamento del apóstol Pablo dando la herencia espiritual a su hijo espiritual Timoteo. Y es para nosotros también leer este testamento. Aquí deja las últimas recomendaciones que le está mandando el apóstol Pablo ahí a su hijo espiritual Timoteo. Y bien, podría pensar uno que la cárcel es el último lugar donde pudiera ocurrírsele a alguien escribir una carta de ánimo. Y sin embargo, es aquí en esta cárcel, en esta segunda detención, donde el apóstol Pablo está escribiendo una de las cartas de mayor ánimo, aparte de la Filipenses, donde es una carta del gozo. En esta carta, que es la póstuma, que es la última, el apóstol Pablo está escribiendo esta palabra de ánimo y de advertencias también a su hijo Timoteo. Es un testamento donde está viendo el apóstol Pablo la eternidad. Es un legado, ¿sí? Es un hombre que está viendo la muerte cara a cara fríamente. No se deja intimidar, porque él está puesto sus ojos, dice ahí en esa carta, que estaba puesto su ojo en el galardón que se avecinaba. ¿Sí? Aquí pone advertencias en esta última carta. El apóstol Pablo no está perdiendo tiempo en detalles, sino más bien está dejando asentado cosas importantes. La advertencia
que le está diciendo ahí a Timoteo de cuidar la doctrina. La advertencia de que no se comprometiera y que no se dejara llevar, que iba a haber amenazas de afuera, como lo dijo en Hechos 20, y también desde adentro, que iba a haber gente que podría estar ahí traicionándolos, o bien negando, o bien denunciándolos. Entonces el apóstol Pablo está consciente de estas dos cosas y se las deja como advertencia a Timoteo. La primera advertencia es exactamente sobre los falsos maestros y lo que había dicho en la primera epístola a Timoteo sobre los falsos maestros y falsos profetas, y también las doctrinas que eran de demonios. Así lo describe el apóstol Pablo en la primera epístola. En la segunda epístola pone la advertencia una vez más. La preocupación en el testamento, por decir así, de esta segunda carta y póstuma, está dejando claramente alerta. Abre los ojos, ten cuidado. El adversario anda buscando a quien devorar, quiere acercarse, quiere robar el rebaño, quiere robar la semilla, quiere distraer y desviar el propósito de Dios. Tienes que estar alerta de este mundo espiritual, donde también aquí en la tierra hay hombres y mujeres que están asignados para tratar de robar y también destruir a la iglesia. La otra cosa es que también pone como una manera de cómo manejar la persecución, cómo manejar la adversidad que se avecinaba, cómo manejar también las disensiones que se pudieran presentar, porque también se iban a presentar disensiones internas. De hecho, eso sucedió tiempo después, cuando ya Pablo muere, y probablemente ya después de Timoteo, aparecieron diferentes herejes que empezaron a causar una desviación y aparecieron ramificaciones de sectas que parecían ser cristianas, pero no tenían nada que ver ni con la palabra, ni con Jesucristo, ni con el Espíritu Santo. Aquí le deja el apóstol Pablo, básicamente en su testamento, vamos a llamarlo así, este legado, este último legado que le deja a Timoteo, le deja cuatro consejos básicamente. Número 1 es la reproducción de líderes, la reproducción de líderes. Esta reproducción de líderes era vital para el apóstol Pablo, porque está viendo a Timoteo como uno de sus hijos espirituales, que él ya ha podido reproducir en él la sana doctrina, le ha reproducido en él la visión, la pasión, la forma de hacer las cosas. Entonces, para él, el punto número 1 en esta carta póstuma es una clara visión sobre la reproducción de líderes. La segunda es que hablara de mantener el ritmo, el paso duradero, de no poner sus ojos en las cosas de la tierra, sino en las cosas eternas, algo que fuera duradero en el ministerio de aquí, en este caso de Timoteo. El número 3 era que mantuviera una continua investigación, estudio, revisión, analizar, entender, comprender las Escrituras. Aquí es donde él está hablando en este capítulo, en este libro de 2 Timoteo, la inspiración divina de la palabra de Dios, donde subraya la importancia, que no es nada más una letra hecha por hombres, sino que contiene algo adicional y muy importante, que es la inspiración del Espíritu Santo en las Escrituras, y que estas Escrituras deberían de tratarse como tal, de que no hay otros libros, no hay otros manuscritos más que los que están compilados en la Biblia, y estos que está mencionando el apóstol Pablo, que eran de inspiración divina y que eran útiles para formación de sus seguidores. Y finalmente, en este caso número 4, es vivir una vida de santidad. Una vida de santidad es luchar contra el pecado que asedia al pueblo de Dios de manera continua, luchar contra aquellas tentaciones que pudieran tumbar al liderazgo, tratar de tumbar a las personas que quieren llevar adelante el evangelio y la sana doctrina que tuviera cuarto. Entonces vemos estas 4 cosas: la reproducción de líderes, número 2, que se mantuvieran firmes en medio de la adversidad, que fuera duradero lo que están haciendo. Número 3, que fueran personas que estudiaran las Escrituras y las pudieran comprender, que echaran raíces profundas en el conocimiento de la palabra. Y número 4,
que los seguidores de Cristo mantuvieran su santidad, que tuvieran cuidado de su santidad y que pudieran mantener una vida pura delante del Señor. Sí, este libro, la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, también es un manual de guerra. Le está diciendo ahí de lo que viene en cuanto a la persecución, el asalto final. Está diciendo, tienes que mantener avivado el fuego. No te apagues, necesitas ese fuego, porque el enemigo viene y cuando no hay fuego, el enemigo fácilmente nos puede asaltar o destruir. Aquí le está diciendo, tienes que mantener el fuego continuamente avivado en tu vida. Este es un poderoso consejo que le da el apóstol Pablo ahí a su hijo espiritual Timoteo. Debes de defender el evangelio, porque van a venir falsos profetas y falsos maestros con fábulas, como decía en la primera epístola, y tienes que defender el evangelio, la pureza del evangelio, no mezclarlo con nada, ¿sí? Y que esto era importante transmitirlo a la siguiente generación, ¿sí? Tenía que pasarle la estafeta a una generación que le continuaría. En este caso, se sospecha que Timoteo era joven y que también Timoteo pudiera transmitir la misma visión a la siguiente generación de jóvenes para continuar en esto de lo que era el evangelio. Y que nunca se olvidara de anunciar a Cristo donde quiera que anduviera. Aquí vemos ahora al apóstol Pablo escribiendo esta segunda epístola a Timoteo. Es una carta póstuma, es un testamento. No está perdiendo el tiempo en detalles. Sabe que se avecina la hora final. Se sospecha que va a ser ejecutado. Se cree que fue decapitado a las afueras de Roma. Me tocó el privilegio de estar en Malta, donde hay un pedazo del pilar, se cree, donde fue decapitado el apóstol Pablo. Y ahí se le llevó este pedazo de pilar allá a la isla de Malta, con el fin de hacer memoria de cómo llegó el apóstol Pablo a esa isla y cómo empezó un avivamiento, llegando accidentalmente por un huracán llamado Euroclidón. Sin embargo, nosotros entendemos que fue una cita divina donde Dios ya quería enviar al apóstol Pablo a ese lugar. El apóstol Pablo se cree que muere después de esta carta que escribió, su última carta. No sabemos exactamente cómo es que llegó a manos de Timoteo o cómo es que llegó hasta nuestros días, pero llegó. Dios quería que esta carta pudiera llegar a ti y a mí y que pudiéramos aprender. Yo, si te podría decir, Jesús deja una oración póstuma en Juan 17, donde en Juan 17 hace una oración donde está orando por nosotros y está hablándole al Padre y está diciendo cosas hermosas ahí en esa carta, donde va dejando un legado. Sí, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y esta es la vida eterna, dice ahí en Juan 17, que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo que tú has enviado. Esta es una forma en que Cristo está dejando el legado a sus discípulos y a nosotros, los que continuaremos más adelante, siglos después, en creer en el Evangelio que estos discípulos de Cristo fueron llevando. Y ahora nos toca a nosotros recibir este legado, aprovecharlo, aprender de él y transmitirlo, tal como Jesús lo estableció ahí en Juan 17. También ahora estamos viendo en la segunda epístola de Timoteo un legado, y el apóstol Pablo está dejando este legado para que nosotros, los discípulos que hemos seguido a Cristo y a la vez hemos seguido las enseñanzas del apóstol Pablo, ha llegado hasta nuestros días. Y ahora nosotros las aprendemos y ahora estamos preparándonos para aprovecharlos en nuestras vidas y para impartirla a la siguiente generación. Allí en Apocalipsis 1 nos habla de la persecución que vivió el apóstol Juan, otro también apóstol, de los cuales padecieron la persecución. Ellos lo vivieron de una manera muy real. Nosotros hablamos de persecución, pero ha habido grados de persecución. Y yo quisiera mencionarles lo que dice aquí el versículo 9 de Apocalipsis 1. Dice aquí lo siguiente, hablando un poco de la persecución, del precio que tenemos que pagar. Versículo 9. Yo, Juan, vuestros hermanos y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo,
estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí estamos viendo otro personaje que está también hablando de lo que sucedía en los tiempos cuando el apóstol Pablo vivía. Estos son unos años después, varios años después. La persecución se iba intensificando. Detuvieron ahí al apóstol Juan, lo llevan preso a la isla de Patmos, y dice aquí que estaba ahí en la isla de Patmos por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Estos son los ejemplos que la Escritura nos va dejando y advirtiendo que esta es la situación real que aflige a la iglesia y que no debemos de tomarnos por sorpresa, que esto es algo que está incluido y que nosotros seguiremos adelante llevando la tarea que nos ha sido encomendada. Así es que esto es, por decir así, una de las formas en que podemos entender el contexto del libro de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Para el año 64, 65, el apóstol Pablo está llegando a un punto muy importante, históricamente hablando, porque Nerón ahora ha tomado un poder. Nerón duró hasta el año 68. Se cree que esta carta estuvo escrita más o menos 1-2 años antes de que Nerón muriera. Y sin embargo, en ese año, en ese periodo en que la carta fue escrita, el apóstol Pablo nos deja entrever el ambiente, la atmósfera que está viviendo la iglesia. Él representa a la iglesia, Pablo representa a la iglesia. Lo vemos allá más adelante con Juan. Juan representa a la iglesia. Y está diciendo, por causa de la palabra, por causa de Cristo, estoy siendo detenido en la isla de Patmos. Eso fue Juan. Pero el apóstol Pablo está diciendo, por causa de la palabra, por causa de Jesucristo, mis días están contados. Yo sé que ya se aproxima mi muerte y estoy preparándome. Entonces estamos viendo el entorno de lo que vivieron los primeros cristianos en aquel entonces. Para nosotros es sumamente importante captar este contexto y entender la profundidad, la intensidad con que el apóstol Pablo lo está escribiendo. Es para nosotros importante comprenderlo porque también le da un sentido más vivo al poder entender por qué dijo lo que dijo en esa segunda epístola, por qué él escribe estas cosas ahí a Timoteo, cuál es el propósito, qué importancia tienen. Y entonces, al entender el entorno y la situación que prevalecía, nos deja ver más profundamente la importancia de cada verso que viene en esta epístola. Cada palabra contenida ahí tiene un valor, todo tiene un sentido. Y el sentimiento del apóstol Pablo, el sentirse abandonado por sus amigos, el sentirse necesitado de verse con Timoteo, el poderlo ver y poderlo disfrutar, y todo lo que está tratando de mantener una conexión con él, porque sabía que tarde que temprano iba a haber una separación, y tal vez a Timoteo le toca, cuando llega, no sabemos si fue Timoteo de Éfeso a Roma para visitar a Pablo. Ahí nos dice que en la segunda detención en la cárcel no iba a ser tan fácil. La primera sí, ahí dice que recibió a todos los que quería, porque estaba detenido en una cárcel ahí que había alquilado, y que cuando estaba encadenado con un guardia romano, se le daba permiso de recibir gente y de seguir enseñando. Entonces, hasta ahí en esa primera detención no hay problema, pero en la segunda la situación se ha vuelto más complicada, porque ahora hay una orden de parte del emperador Nerón de ejecutar, de matar a los cristianos. Y Pablo era un líder, era un representante de la iglesia de ese tiempo. Y entonces el apóstol Pablo le toca poco mantener la comunión con sus hermanos, porque están siendo llevados, algunos muertos, otros huyeron por la persecución, como en Hechos 8, cuando por causa de la persecución Felipe huye y busca otro lugar y encuentra Samaria y empieza un ministerio ahí, pero la obra fue provocada por una persecución. Aquí lo estamos viendo también. Algo pasó en el entorno. Muchos de estos personajes que aparecen están aquí. Otra cosa que vamos a aparecer también en la segunda epístola, va a haber cuatro pares de personajes ingratos. Los va a mencionar el apóstol Pablo. En estas dos epístolas, en la primera y segunda de Timoteo, el apóstol Pablo menciona pares de personas, 4 pares de personajes
que eran enemigos de la iglesia y que cada uno de estos pares estaba trabajando para deteriorar la unidad de la iglesia, para frenar la veracidad de la palabra, para enredar los pensamientos de los seguidores, especialmente de los más nuevos, confundirlos y enredarlos y llevárselos en otra dirección. Aquí vamos a estarlo viendo en la segunda epístola de Timoteo, donde vamos a ver con más detalle estos personajes también, que son de los opositores. Y como dice ahí en Hechos 20, vendrán lobos rapaces y no tendrán misericordia del rebaño. Jesús mismo lo advirtió. Pero también nos menciona ahí en Hechos 20 que desde adentro iban a salir también aquellos que iban a pervertir o desviar las enseñanzas de Jesucristo nuestro Señor. Así que tenemos mucho que aprender de esta última epístola del apóstol Pablo, donde es como un testamento, deja claramente la importancia. Quiero dar aquí un paréntesis en cuanto a un testamento. Muchos de nosotros damos así como por hecho que vamos a vivir muchos días y que la muerte no nos va a sorprender. Pero yo quiero dar un consejo, así como lo hizo aquí el apóstol Pablo, dejando sus últimas recomendaciones, sabiendo que ya le tocaba muy de cerca y le dio tiempo para escribir los detalles importantes. También quiero decirles a todos los que me están escuchando que es importante tener un testamento en lo natural. Un testamento donde dejas en orden las cosas, donde enteras a tu esposa. Esto es lo que podríamos hacer en dado caso que yo falte. Yo lo he hecho y también en dado caso que falte mi esposa, pues yo también sé que lo que tendré que hacer cuando sucediera ese caso. Todavía no tenemos ninguna señal, no estoy escribiendo mi última epístola, ¿verdad? Pero sí estoy avisando que este es un buen consejo, que cada quien pueda escribir algo, dejarlo por escrito, tal vez notariado, de lo que tú pudieras dejar como un testamento para tu esposa, para tus hijos, dejarlo todo en orden, de tal manera que no haya querellas o pleitos al final de la vida de uno. Ahora, otro consejo, esto es en lo natural, si tienes una casa o una propiedad, un terreno, pues lo dejas escriturado, lo dejas ahí notariado, bien claro, para que no quede intestado, para que no quede en el aire. Pero hay otro detalle, también dejar escrito un testamento. Y antes de escribirlo, vivirlo, impartirlo con tu esposa, con tus hijos, con tus nietos, con los cercanos, impartir aquellas cosas que Dios te ha revelado a ti. Ese testamento también es de suma importancia. Hemos oído recientemente, por las cosas que prevalecen en nuestro tiempo, el fallecimiento de muchos hombres, muchos padres de familia y también muchos pastores que han muerto. Y a veces los toma por sorpresa de tal manera que quisieran haber hecho esto y lo otro y no lograron terminar aquella tarea que tenían por terminar. Yo quisiera dejar esto como una enseñanza que viene implícita en esta última carta del apóstol Pablo. Dejar cosas claras, principios, cosas que son eternas, dejarlas bien definidas, dejar que nuestros hijos y nuestros nietos puedan entender. Este es el legado de mis padres, este es el legado de mis abuelos, este es el legado de mis antepasados. Esto fue lo que nos dejaron. Y entonces, esto es de suma importancia, aprovechar, dejar este legado, repetirlo una y otra vez, aunque no se vea nada en el horizonte. Eso no quiere decir que no va a ser útil. Al final de cuentas te lo van a agradecer, el haber dejado un legado que dura para siempre. Nosotros tenemos casos de un querido amigo que pasó ya a la eternidad, Sergio Treviño, y yo veo el legado que dejó con su esposa y con sus hijos. Y tal vez no dejó nada por escrito en el sentido de un legado espiritual, pero fue la vida, fue el testimonio, fue el ejemplo que les dejó impactados en los corazones. Y ahora, ya no estando él, se ha levantado una generación donde están todos metidos con la visión de aquel testamento espiritual que dejaron ahí, que dejó en este caso Sergio. Yo quiero decirles que esto es sumamente importante. No perdamos el tiempo, aprovechemos cada oportunidad, por cuanto no sabéis, dice Jesús, la hora en que habrá de venir el Señor. Ahí el apóstol Pedro dice, porque vendrá como ladrón en la noche. Así es que nadie sabe, pero sí es importante haber dejado todo de esta manera bien definido, los principios bíblicos, transmitirlos,
que se mantengan como la parte de la plataforma de lo que es tu hogar, tu vida espiritual. Hay una fotografía ahí donde aparece un gran faro en el mar y le pegan las olas. Y cuando llegan las olas a pegar, te das cuenta que parecería que lo va a tumbar, pero no lo tumba, porque cuando se abre el mar y le empieza a generar una ola inmensa, se ven los cimientos, que está ese faro, esa torre sostenida con algo profundo y no lo tumba. Yo veo aquí al apóstol Pablo exactamente igual, como un faro que viene la ola en su contra, y cuando empieza a agarrar fuerza la ola y lo trata de abrumar totalmente, cualquiera pensaría que lo iba a tumbar, pero el faro sigue de pie. Han pasado 2000 años de esta epístola y sigue tocando vidas, sigue sosteniendo una luz poderosa para todos los que la leemos, para todos los que meditamos, la escudriñamos y aprendemos de ella. Quiero dejarles esta recomendación a la hora de empezar a leer esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta gran oportunidad que Él nos ha dado de llegar hasta este día y de aprender y poderlo dejar claramente a las generaciones venideras. Oremos juntos. Si tú nunca has recibido a Cristo, es importante que tú recibas el legado que Cristo dejó en la cruz. Él dejó un legado. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Cristo quiere dejar en ti su Espíritu Santo. Cristo quiere borrar nuestros pecados. Cristo nos amó de tal manera, dice la Escritura, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo puedes recibir en esta hora. Es muy importante, porque esta es la herencia, esta es la eternidad que recibimos cuando abrimos nuestro corazón y le decimos a Jesús: ven a mi corazón, pase lo que pase, venga lo que venga, yo tengo eternidad con Dios. Él me ha prometido vida eterna allá con Él, por haber creído en su Hijo Jesucristo, que vino al mundo y murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. Repite esta oración conmigo. Si quieres y crees de todo corazón, hazlo, por favor. Vamos a hacerla juntos, esta oración. Tú puedes decirle: Padre eterno, te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz. Yo creo que Cristo es mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre, borra para siempre mi maldad y lléname de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, yo creo que Jesús resucitó de los muertos y que Él vive y reina sentado a la diestra de Dios. Ven, Señor Jesús, llena mi corazón y dame hambre y sed de tu palabra. Te quiero conocer, te quiero servir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor los bendiga. El Señor los guarde a cada uno de ustedes. El Señor selle este estudio de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo y que podamos continuar creciendo en el conocimiento de Cristo. Nos veremos después. Hasta luego. Muchas gracias, Pastor Rodolfo, por esta enseñanza. Y bueno, antes de que te desconectes, quiero recordarte lo que está pasando aquí entre nosotros en Amistad de Monterrey. Y este viernes tenemos nuestra reunión para varones de hombres simbólicos. Va a ser a través de Zoom. Así que si quieres conectarte con nosotros, por favor, mándanos un mensaje en Facebook o Instagram para pasarte la liga. Va a ser de 7 de la noche a 9:30. No te lo puedes perder. También quiero recordarte que ya regresamos con nuestras reuniones presenciales los domingos. El registro está abierto en nuestra página amistaddemonterrey.org. Ahí puedes registrarte para Autoiglesia, que es a las 9 de la mañana, o nuestra reunión presencial en el auditorio a las 11 de la mañana. Por favor, inscríbete para que puedas estar acompañándonos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por estar conectado con nosotros y nos vemos el domingo.